Y hablamos de precios, hablamos de salarios, también de reuniones que lleva adelante el gobierno nacional, como ya hemos contado, para abastecer el mercado interno y evitar que los precios internacionales se trasladen a la mesa de los argentinos. Decíamos reuniones y tenemos para hablar de estos temas, además de Flor Barragán, Julia Astrada, que es politóloga y doctora en economía y que nos va a ayudar a tratar de entender ¿qué es lo que está pasando? Digo, volvemos a hablar de la puja distributiva, de la distribución del ingreso. Digo, ¿en el fondo se trata de esto? Sí, nunca dejamos de discutir puja distributiva y distribución del ingreso. Particularmente venimos de un 2020 que paralizó en algún punto o hizo que muchos precios se congelaran. Básicamente estoy hablando de tarifas. También estoy hablando de un dólar que subió el 40%, no subió mucho más que la inflación tampoco, un poco más que la inflación. Pero estoy hablando de un año en donde esa puja distributiva se mantuvo a un margen. Este año de recuperación económica, como pasa cada año en donde Argentina se recupera en términos económicos, tiene nuevamente a varios actores pujando por aumentar sus ingresos. El principal actor, y hoy está desarrollándose el Consejo Económico Social, es la clase trabajadora, son los sindicatos que vienen de perder poder adquisitivo en 2018, en 2019, en 2020 también. Depende de sectores, algunos sindicatos han podido tener buenas negociaciones, pero en promedio le ha ido mal a la clase trabajadora. Entonces, consolidar un cuarto año de pérdida de poder adquisitivo no solo es un problema de los trabajadores, es un problema del país. Que afecta a la economía, al consumo. Porque no crecemos, exactamente. Claro, hay un tema que es como el tema del momento que tiene que ver con los alimentos y en este sentido se habla de esta palabra, desacoplar la suba de los commodities y de los precios internacionales con los precios locales. Ahí el presidente habló de retenciones, habló de cupos. ¿Están esas alternativas? ¿Hay otras? ¿Qué otra cosa se puede pensar? Así como fue lo del aceite, ¿cómo lo ves vos? Bueno, es una buena pregunta. Las herramientas que tiene el Estado para intervenir en el comercio exterior no son muchas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no tenemos una Junta Nacional de Granos, no tenemos un esquema en donde todos los granos pasen por algún lugar y luego desde ahí se exporten. Lo mismo pasa con la carne. No hay un gran mercado concentrador de carne. En algún momento lo hubo, fueron herramientas que se fueron perdiendo con el paso de los años y sobre todo en la última dictadura cívico-militar que desarmó gran parte de eso. Bueno, en realidad ya con el golpe del 55 se fueron desarmando. ¿Qué le queda al Estado? Le queda la posibilidad de poner retenciones o derechos de exportación que lo que hacen más que una voluntad recaudatoria, porque ya no se recauda lo que se recaudaba con los precios internacionales del 2007, el 2008, más que eso, como se lo suele decir desde la derecha, lo que hacen es diferenciar el precio al cual se accede a nivel internacional para que el precio local sea un poco más bajo, ¿no? Si yo puedo acceder a $100 al precio internacional, pongo un 30 de diferencia, entonces accedo a 70 y en el mercado internacional voy a vender a 70. Si yo accedo a 100, voy a querer vender a 100 en el mercado internacional. Es sencillamente eso, es poner un nivel más bajo el precio de afuera para que el precio de adentro se pueda volver accesible. Como eso va cambiando en el contexto de suba de los precios internacionales de los commodities, hoy hay un determinado nivel de retenciones. Hoy están en 12% para los granos. Interesante que Mauricio Macri, cuando puso las retenciones allá por septiembre de 2018, por pedido del Fondo Monetario Internacional... Sí, y sin que hubiera ninguna protesta ni ninguna queja de la mesa de enlace. Para nada. En términos políticos también hay que observar que no es un detalle menor. Sin que dijeran nada, al contrario, las puso en el mismo nivel que están ahora, en materia de granos, por ejemplo. En realidad lo que hizo fue una fórmula de 4 pesos por cada dólar exportado, terminaba dando 11,8%, por ejemplo el grano de maíz está en 12. Bueno, finalmente hoy estamos en ese nivel, pero ¿qué pasa? Te sube el precio internacional del maíz, del trigo, hoy miraba a la mañana está subiendo también la soja. En el caso de la soja no nos afecta tanto la canasta. Bueno, lo que uno tiene que hacer es diferenciar ese precio. Y a veces se comunica la medida, desde algunos lugares vinculados a la ortodoxia económica, como una medida recaudatoria. Es una medida de control de precios, claro, el derecho a la exportación. Y otra propuesta que sabemos que se va a llevar hoy en la reunión del presidente Alberto Fernández con la mesa de enlace tiene que ver con el IVA cero, bajarle el IVA a los alimentos para que eso termine, dicen, en una baja en los precios. ¿Crees que eso se da de esa manera? ¿Cómo ves? Bueno, hay recomendaciones internacionales en materia de literatura tributaria que sostiene que el IVA no debería diferenciarse en la alícuota. La alícuota debería ser siempre la misma. De hecho, hay que decirlo, ya tenemos la alícuota diferenciada, ya tenemos la mitad, el 10,5% para algunos productos de la canasta básica. Ya existe el IVA diferenciado. Lo que uno tiene que hacer son devoluciones.
El IVA debería aplicarse siempre por igual al consumidor final, porque cuando uno diferencia en el medio de la cadena, no sabe si luego ese beneficio que le dio al productor alimenticio se traslada a la góndola. Y ya sabemos que el control de las góndolas tiene su dificultad y lo estamos viendo por estos días. Entonces, lo mejor es devolverle o hacerle un reintegro o hacerle algún aporte vía tarjeta alimentaria al que sabemos que tiene más problemas para comprar alimentos. Es como las compensaciones en las retenciones. No se puede diferenciar la alícuota final para pequeños productores, Pero que se es a puede veces lo que se devolver plantea. ¿Vos crees que va a haber acuerdo? Digo, porque esta reunión de hoy, digo, ya hablando más que en términos económicos, en términos políticos, ¿es posible que haya algún consenso? El gobierno promueve el Consejo Económico Social, los acuerdos necesarios para aquellos que más tienen, hagan el esfuerzo mayor en beneficio de los que menos tienen. Digo, esto parece una frase hecha, pero bueno, la realidad en la Argentina es esta. Bueno, a ver, hoy Sergio Palazzo lo decía muy temprano y me pareció que era acertado. Tiene sentido regular expectativas en materia de paritarias. De hecho, él hizo un acuerdo que va en línea con las expectativas de la inflación que plantea Martín Guzmán. Guzmán. Además, ¿no? De la Asociación Bancaria de acordar un 29% tal cual establece el presupuesto. Exactamente. Y lo hace porque lo puede hacer. ¿Por qué lo puede hacer? Porque en épocas de vacas flacas, cuando el macrismo ponía un tope, él negoció bien. Claro. Entonces él puede hacer este esfuerzo. Hay sectores que tal vez no lo pueden hacer. Demasiado. Pero lo puede hacer porque peleó antes para poder hacerlo ahora. Ahora, lo que dice es, tenemos que regular los precios del otro lado para que el sindicato de este lado diga, está bien, yo te acepto esta expectativa para que me marques un contorno en relación a la paritaria. Que me parece que está bien que eso exista, porque si no, las metas macroeconómicas son imposibles de cumplir. Claro. Yo espero que en este pacto social se discuta también el control de los precios, digamos. Eso es lo que hay que discutir finalmente, es cómo logramos que existan algunas maneras de controlar vía costos. En algún momento, con la mal llamada ley de abastecimiento en el año 2014, que sancionó, bueno, la impulsó el equipo de Axel Kicillof con Augusto Costas, que está en la Secretaría de Comercio, se impulsó la mal llamada ley de abastecimiento que pedía información a las empresas, que pedía costos, que pedía, abrime, haceme la apertura de cómo se componen tus costos. Eso fue lo primero que le pidieron los empresarios a el ex ministro de Producción, Francisco Cabrera, allá por diciembre de 2015. Porque el Estado, a veces creemos que es una discusión de Estado presente, Estado ausente. El Estado presente, así y todo, no tiene las herramientas que debería tener. Y retomando lo que vos me decías, sí, retenciones es una posibilidad. La otra es cupo. Cupo es por cantidad, retenciones por precio. El cupo por cantidad, si quiere, es un poco más duro. Es todo esto puede ir para afuera, todo esto se queda acá. Genera una especie de depresión del precio local en materia de lo que producen los productores, porque sabés que los exportadores vienen a pescar en la pecera, te pagan lo que quieren, eso dice el productor y es correcto, y luego exportan afuera al precio internacional. Claro. Pero para eso lo que tiene que haber es negocios de los exportadores, un actor que no se lo nombra muy habitualmente. No hablamos de los productores, hablamos de los consumidores. Bueno, hay un gran ganador que son los exportadores. Bueno, a eso iba. Ese es un problema del abuso del exportador. Y en ese abuso que hace el exportador de su poder relativo, tienen que estar los productores aliados al Estado, primero para que haya derecho a exportación. Y segundo, para que se pague la segmentación de las retenciones y fundamentalmente para que exista algún control respecto de cómo le pagan a ellos los exportadores. Me parece que ahí tiene que haber un consenso. Los productores son aliados en este proceso de discusión respecto de la regulación de la mesa de los argentinos, como gusta decir. Y ahora, hoy en la reunión por el acuerdo de precios y salarios va a estar este número del 29% o 31% que habló ayer Martín Guzmán de inflación 2021. Ahora, enero vamos a tener el dato del INDEC en estas horas, no sé si se da hoy, de la inflación de enero, que se espera que sea alta, más o menos como fue diciembre, no llega al 4%, pero va a ser elevada. En ese sentido, ¿cómo se puede bajar la inflación? Vimos fotos de funcionarios controlando precios. ¿Es vía control de precios? ¿Es a través de tarifas? ¿Es a través del dólar? ¿Qué podría hacer el gobierno? Bueno, a ver, los controles de precios son una parte, porque además recordemos, precios cuidados, por ejemplo, es la góndola del supermercado consumidor final. Eso no son todos los precios de la economía. Eso es la comida y productos de higiene, productos que tienen que ver con también el hogar. Luego están los famosos insumos difundidos, que deberían empezar a entrar a un programa más amplio de Secretaría de Comercio en donde se controle, por ejemplo, los insumos para la construcción, ¿no? Otro elemento son los medicamentos.
que es una discusión que viene llevando adelante el PAMI, por ejemplo, discutiendo con laboratorios cuánto deberían aumentar los medicamentos. Ese es otro precio distinto. Luego están, esos serían los precios que entran dentro de la posibilidad de regulación de la Secretaría de Comercio. Luego están los famosos precios regulados, por ejemplo, las tarifas. Una discusión es cuánto deberían aumentar las tarifas este año. Ahí uno puede mover un poco más el margen que tiene para que suba más o menos la inflación. El otro tema, la otra variable es el dólar. Hubo ya una señal el lunes en donde el ritmo de devaluación va más despacio. Yo les contaba, 40% fue la devaluación del 2020. Fue una devaluación que fue al mismo ritmo, parecido que la inflación. Bueno, este año la idea es que vaya menos la devaluación que la inflación. Una tarea complicada, la del gobierno, que va a tener que interceder entre todos estos actores, una negociación, Julia, que recién empieza entonces. Una negociación que recién empieza, que yo saludo que exista, me parece que tiene que pasar. Por ahí me parece que además debe haber más mujeres en la mesa, creo que ya varias lo señalaron en general. También es cierto, Hugo Yasky lo decía, son los actores que existen, digamos, son los que hay. Tanto en materia de género como en materia ideológica, digo, porque son los mismos actores que participaron de acuerdos que no se cumplieron, de pacto de caballeros en algún caso con Mauricio Macri, y luego uno los ve de este lado. Ahora, lo que importa es la conducción política de ese proceso, y me parece que fijando la expectativa, que yo creo que está bien, en esta meta inflacionaria de 29-30% que plantea el presupuesto 2021, un presupuesto que vuelve a ser marco para la discusión. Los presupuestos de antes eran para la tele. Sí, se conversa con el presupuesto sobre la mesa. 15, esos son los números. Exactamente. Antes se decía 15% para hacer tapa de diario. Ahora es 29, intentemos que sea 29 y debería aumentar el poder adquisitivo este año y creo que el gobierno lo dejó en claro. Muchas gracias, Julia. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos ahora con Néstor y